pasado fin de semana anduvo por territorio veracruzano. El dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional es el propio Andrés Manuel López Obrador. Como ya es característico en el señor López Obrador, pues hizo comentarios y opiniones respecto a algunos actores políticos, en el caso concreto de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz. Y bueno, pues usted que nos está escuchando, mucho ha escuchado hablar de Andrés Manuel López Obrador, conoce y bueno, lo ha visto en el trayecto y su paso por la política mexicana. Se ha erigido como en el salvador de la patria. No lo descalifico, simplemente lo señalo. Él advierte que bueno, a través de su modelo y de su propuesta va a revolucionar pues al país, pero estos salvadores de la patria como Andrés Manuel López Obrador a veces como que traen un discurso medio rarito y medio distante y medio ambiguo, traen un doble juego. Y bueno, pues dicen ser salvadores de la patria, pero no acreditan ellos de dónde salen sus riquezas. Yo por eso le agradezco y por supuesto le agradecemos a Alexandra Zapata Hogel, que es la investigadora del Instituto Mexicano de Competitividad, el INCO, que nos tome la llamada. Alexandra, ¿cómo te va? Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el seguimiento a todo este tema en 3 de 3. Pues estamos muy pendientes porque así como señalan a las autoridades estatales de que pues presentan su declaración 3 de 3 y no cumplen como debe de ser, como lo pide el INCO, como le pide Transparencia Mexicana, ahora resulta que el señor Andrés Manuel López Obrador presentó la suya, pero hay una serie de inconsistencias también, no puede acreditar algunas cosas. ¿Qué es lo que encontraron, Alexandra, en su declaración? Con mucho gusto. Empiezo nada más para darle un poco de contexto a la audiencia sobre qué podemos hacer nosotros en el INCO y transparencia y qué está completamente fuera de nuestras manos. Cuando nosotros recibimos las declaraciones 3 de 3, lo que hacemos es hablar con los equipos del funcionario, en este caso con el equipo de Andrés Manuel, asegurarnos que entienden todo el formato, que están declarando y llenando bien los campos, pero la realidad es que nosotros no tenemos ni facultades ni acceso a las bases de datos que se requieren para poder ni avalar la información o verificarla. Sería imposible, tendríamos que hacer la auditoría superior o la función pública, y entonces lo que pedimos es que cada declarante, cada persona que entrega su 3 de 3, firme una carta en donde él dice, Sí. él o ella dicen que son absolutamente responsables por la información contenida en las declaraciones y bajo protesta de decir la verdad firman que la información es verídica, es exhaustiva, es completa. Y entonces la realidad es que el rol que jugamos nosotros como organizaciones promotoras es de poner toda esta información en las manos de los ciudadanos y los medios de comunicación y que ellos nos ayuden, a ustedes nos ayuden a hacer una especie de auditoría social para que, como tú bien dices, detectemos todas estas irregularidades que se están comentando ya sobre la declaración de Andrés Manuel. Sí. Y menciono algunas que se han mencionado mucho. En primer lugar, está el hecho de que él en ocasiones repetidas ha hablado de cómo vive de las regalías de sus libros y de las conferencias que da, ha dado montos específicos de lo que cobra, y sin embargo al momento de presentar sus declaraciones, en la declaración de intereses que se pide que liste todas las fuentes de ingresos de los últimos 5 años, él dice que no ha tenido ni un solo peso de ingresos, excepto por su cargo en Morena y lo que antes fue Honestidad Valiente, el PT y el PRD. Sí. Entonces, aparte de sus cargos en los partidos, dice que no ha recibido un peso en los últimos 5 años. ¿Cómo es posible si viaja por el mundo? Lo vemos en un juego de estrellas en San Diego. ¿Cómo es posible que un personaje como él pues pueda realizar activismo político, desarrollar una actividad que no es un delito ser político? El tema es cómo se mueve, cómo se moviliza por el país, si no tiene ingresos, si no tiene recursos, simplemente pues se va de aventón. No lo hemos visto que pida aventón. No lo hemos visto exactamente, y si pidiera aventón o si hubieran personas que le estuvieran prestando bienes, eso también lo hubiera tenido que declarar, cosa que no lo hace. Y declara que solo tiene una cuenta de banco que tiene menos de $100,000, menos de 100,000 pesos, que no tiene ahorros, que no tiene tarjetas de crédito, y evidentemente eso contrasta con la vida que vemos que se da, con cómo ha hablado de la cifra de la cifra de libros vendidos que ha tenido a lo largo de los últimos años, y los pagos que le han hecho las editoriales a cambio de estos libros, y sin duda genera dudas entre los mexicanos. ¿Cómo es posible que él, un político que en todos sus discursos habla de honestidad y habla de transparencia y anticorrupción, esté presentando un documento con tan poco
valor de credibilidad ante los mexicanos. Y lo reitero, el pronunciamiento o el juzgar la calidad de los datos no lo hacemos ni INCO ni Transparencia Mexicana. Cada ciudadano tendrá que determinar qué tan creíble es esta declaración en sus ojos, si confían o no, y eso cómo se traduce a la confianza que genera Andrés Manuel. Pero Sí. este es un ejercicio muy importante, rendición de cuentas. Nos da mucho gusto que cada día la exigencia ciudadana sea más y que veamos a los funcionarios, a los presidentes del partido entregando estas declaraciones. La semana pasada fue Andrés Manuel, hoy es el presidente de Nueva Alianza, y eso es un reflejo de cómo ya los ciudadanos estamos estableciendo estas nuevas expectativas para nuestra clase política. Preguntarte también, dentro de su declaración, él afirma que gana, y te lo pregunto, no sé si esté contenido, él dice que gana por conferencia $3,500 y que ya le va a aumentar porque la inflación pues ya lo alcanzó, que va a pedir $5,000 cada vez que da una conferencia de estas que él imparte. ¿Quién le paga? No está estipulado ahí en esta declaración pues estos ingresos por conferencias, porque lo vemos muy activo, lo vemos recorrer todo el país dando y hablando, ¿no? Por supuesto, no solo lo vemos constantemente en conferencias, pero él dice que no solo no declara para quiénes está dando estas conferencias y quién le está pagando, sino que literalmente dice que no ha recibido un peso de estas fuentes desde el 2011, en los últimos 5 años. Evidentemente, o mintió en todas estas entrevistas que dio, o está mintiendo en su declaración 3 de 3. Una de las dos, y me parece muy importante que él tenga que enfrentar la opinión pública para esclarecer estas irregularidades o estas inconsistencias que se están detectando. ¿Cuántos libros tiene publicados? ¿Los declaró él ahí en su declaración? No declaró el número de libros, honestamente no sé cuántos libros tiene publicados, pero sin duda han habido publicaciones desde el 2011. No creo que tenga más ventas de libros que Dan Brown, por ejemplo, ¿no? Cuando lanzó su serie de novelas, estas relacionadas con pues temas del Vaticano y estos asuntos. Digo, hay otros escritores que realmente sí viven de sus libros. Digo, Andrés Manuel más bien ha vivido del ejercicio público, de la política, ¿no? Sí, ahora, independientemente de si gana mucho o poco, lo importante es que se declare. O sea, si él va a decir públicamente que tiene ingresos importantes por regalías, entonces lo tiene que declarar, y sí deja mucho que desear el hecho que haga este ejercicio y que sientan los mexicanos que no es un ejercicio que se hace con honestidad. Alexandra, te preguntaría, ¿él en su declaración puso los bienes o las propiedades o los ingresos de sus hijos? Porque es común conocer o saber que se dan vida pues de virreyes. La respuesta es no, solo incluye un inmueble que está a nombre de su hijo más chico, que es dependiente económico todavía de él. No menciona nada de los inmuebles de sus hijos mayores, a pesar de que él públicamente también habló de que todos los inmuebles que estaban a su nombre ya se los donó a sus hijos en los últimos meses, de manera muy reciente, y entonces eso le permitió dejar su declaración en cero. Otra vez algo que genera pues, mucha incertidumbre entre los mexicanos. ¿Por qué no presenta su 3 de 3 sino hasta que ya dona todos sus inmuebles? Es un poco el modus operandi que vimos también del exgobernador de Nuevo León, Sí. Rodrigo Medina, que también ahora dice que no tiene nada, que todo lo donó, y de esa manera no lo tuvo que declarar. Entonces no, solo se declara ese un predio, pero de los hijos mayores no se declara nada. Incluso hay 2 hijos que son mayores de 25 años, y en la declaración patrimonial Andrés Manuel dijo que no tienen empleo, no tienen fuentes de ingreso, y pues también es difícil creer que 2 jóvenes de más de 25 años no tuvieran ni un peso de ingresos. Pero bueno, eso es otra de las inconsistencias de las que se habla. Y bueno, preguntarte, Alexandra Zapata Hogel, investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad, antes de que otra cosa, aclarar, ¿no? No, esto no es un complot, porque luego, pues las salidas que comúnmente da Andrés Manuel López Obrador cuando se le hacen señalamientos de este tipo o de esta naturaleza, es en decir que hay una mafia y que se está tratando, pues, de desvirtuar la información. Digo, estamos aquí hablando de lo que hace Transparencia Mexicana y lo que hace el Instituto Mexicano de la Competitividad a través de esta plataforma, ¿no? Que es una plataforma realizada por investigadores y académicos. Exactamente, no es ningún complot, y este ejercicio lo hemos hecho no solo con Andrés Manuel, sino con muchos otros funcionarios a quienes también han tenido que atender o contestar irregularidades que han detectado los medios de comunicación y los ciudadanos, y esto es un ejercicio que se ha hecho
durante el último año y medio. Yo creo que más bien es su responsabilidad el hecho de que se han encontrado tantas inconsistencias en su declaración. Si hubiera llenado una declaración sin generar tantas dudas, entonces no habría tanto tema de conversación. Por último, preguntarte, ¿siguen en comunicación con el equipo de Andrés Manuel López Obrador? Ellos ya anunciaron que van a ampliar la declaración que presentó, van a reforzar las inconsistencias o observaciones que les han hecho, o simple y sencillamente no han vuelto a tomarles a ustedes llamado. No, mira, el proceso que seguimos es, ellos entregaron sus declaraciones el miércoles en la noche, las publicaron en redes sociales al mismo tiempo. El día siguiente nosotros les hicimos llegar una serie de observaciones que teníamos, hicieron algunos ajustes y a partir de esas versiones finales que ellos nos mandaron, esas fueron las que nosotros tomamos como versiones públicas, son las que están publicadas en nuestro portal. Por supuesto, hay espacio para que si Andrés Manuel quisiera hacer una aclaración, agregar datos adicionales, lo podríamos anexar como parte de su 3 de 3, pero nosotros no jugamos un rol un poco como de, más bien, él tendría que tomar la iniciativa para solucionar estas inconsistencias. Nosotros, al no ser responsables por la información, no estamos en ese papel. Pues te agradezco como siempre, Alexandra Zapata Hogel, investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO, que nos hizo favor de tomarnos la llamada, platicar sobre este tema y estaremos al pendiente y dando seguimiento a esta iniciativa 3 de 3 que abona al cambio en el paradigma de la función pública y sobre todo a pedirles que nos rindan cuentas quienes pues son electos como funcionarios ante la sociedad. Gracias. Al contrario, muchas gracias.